Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy empezamos con uno de los grandes temas de los que vamos a hablar, que es el concepto de carga, la carga de entrenamiento. Va a ser una colección de vídeos bastante larga, estamos hablando de 25-30 vídeos perfectamente, en el que vamos a desarrollar todos y cada uno de los elementos que modifican y que interfieren sobre esta carga, ¿de acuerdo? Si tenéis a bien compartir conmigo y ver cuál es la situación de los vídeos anteriores, os vuelvo a presentar el magnífico gráfico que relaciona el rendimiento físico con el tiempo. Muy bien. Si os acordáis, esta era la curva de la sobrecompensación, o también conocido como curva del proceso de entrenamiento, en el que ya hablamos en su momento que la aplicación de una carga iba a provocar una fatiga que provocaba con el tiempo una adaptación que, tras un proceso de recuperación, provocaba una sobrecompensación, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros aplicamos una carga, un estímulo, ese estímulo va a afectar de forma aguda negativamente a nuestro cuerpo, disminuyendo la capacidad de rendimiento, pero a posteriori, tras la recuperación, puede provocar una sobrecompensación que mejore los niveles de rendimiento de nuestros deportistas. Por tanto, una vez tenemos claro cuál es el esquema que ya habíamos visto, ¿dónde vamos a centrarnos ahora? Pues tal y como ya os expliqué en el primer vídeo, aquí. Este pequeño puntito de aquí, en el cual se va a introducir toda la teoría del entrenamiento y del que no vamos a salir. De momento, más adelante ya saldremos. ¿De qué se trata? De conocer todas las características del estímulo al que podemos someter a nuestro cuerpo para conseguir X. ¿Vale? Ya hablaremos de qué podemos conseguir. Muy bien. ¿Qué es la carga de entrenamiento? La carga de entrenamiento viene definida por diversos autores. El primer autor que la definió, o uno de los primeros autores importantes que la definieron, fue Matveyev en el año 77. Y la definición que dio era la cantidad de efectos que unos determinados ejercicios corporales tienen sobre el estado funcional del organismo. Y a pesar de que nos parece para la época una definición que podría ser avanzada, lógicamente, en los tiempos en los que vivimos ahora, necesitamos más información. Si continuamos con la evolución de esta definición, llegamos al año 90 con Verkhoshansky, y en él nos indicaba, como definición, decía: trabajo muscular que implica un potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. Es decir, básicamente, esta gráfica que estamos viendo aquí. Si seguimos avanzando en el tiempo y en los niveles y en las definiciones de los diferentes autores, podemos ver cómo en el año 1991 Zintel la define como la totalidad de estímulos de entrenamiento que se ejecutan sobre el organismo. Esa definición a día de hoy vendría más determinada por un concepto de carga externa, que ahora luego veremos lo que es. Y finalmente, en el año 2001, y es una de las definiciones que a mí más me gustan, que incluso utilicé para la defensa de mi tesis doctoral, que es la definición de Verkhoshansky en el año 2001, que indica cantidad de trabajo realizado, el efecto sobre el cuerpo del deportista y el efecto psicológicamente percibido por el mismo.
¿Dónde está la gracia de esta definición? Pues igual que hemos visto en los vídeos anteriores, la introducción del concepto psicológico y la necesidad de la percepción por parte del deportista de una serie de sensaciones derivadas de la aplicación de la carga. Muy bien, pero esta carga la podemos ver desde diferentes clasificaciones. Las clasificaciones de la carga se denominan taxonomías, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo van a ser las 6 diferentes clasificaciones que existen en relación a la carga de entrenamiento. La primera clasificación o la primera taxonomía que vamos a ver en relación a la carga de entrenamiento es la que diferencia los diferentes tipos de cargas en función de su orientación. En este caso, una orientación genérica, que serían ejercicios básicos, ¿de acuerdo? Una orientación general, en el que trataríamos de trabajar todo el cuerpo sin entrar en ningún tipo de especificaciones del deporte. Una carga especial, donde lo que haríamos sería, tras analizar las características del deporte, llevar a nuestro deportista mediante estos ejercicios hasta las necesidades específicas del deporte. Y finalmente, una orientación competitiva, que nos llevaría básicamente a reproducir situaciones competitivas durante los entrenamientos. Hay que destacar que esta clasificación o esta taxonomía proviene y está muy desarrollada actualmente en deportes colectivos, ¿de acuerdo? Sería una taxonomía que vendría derivada del estudio de los deportes colectivos. La segunda clasificación o taxonomía que vamos a ver va en función de la finalidad de la carga, ¿vale? En este caso, con 3 elementos clave. El primero, desarrollo, es decir, cómo voy a ir generando adaptaciones en mi deportista para poder llegar a unos niveles competitivos adecuados. Unas cargas de mantenimiento que nos van a permitir, cuando ya esté en ese umbral de trabajo necesario para la competición, mantener en el tiempo este estado de forma. Y finalmente, unas cargas de recuperación cuando la competición más importante haya finalizado, para poder poco a poco volver a un estado de forma normal y de estado basal. La tercera clasificación que vamos a ver es la clasificación de la carga en función de su magnitud, es decir, de cuán grande es, de qué tamaño tiene, ¿de acuerdo? Y es muy simple, porque se utiliza en cargas pequeñas, cargas medianas y cargas grandes. Y vosotros diréis, vale, ¿y a qué equivale una carga pequeña, una carga mediana o una carga grande? Pues básicamente a lo que cada preparador físico, entrenador, readaptador, fisioterapeuta decida. Es decir, la decisión de qué es grande, medio o pequeño va a depender de cada profesional. Sin embargo, hay una propuesta de Korczak del año 1980 en el que, mediante el análisis de la frecuencia cardíaca total de la sesión, genera cargas de entrenamiento en función del número de pulsaciones, ¿de acuerdo? Denominándose una carga pequeña aquella sesión por debajo de 8.000 pulsaciones, una carga media aquella sesión que había tenido entre 8.000 y 14.500 pulsaciones, y una carga grande todo lo que superase las 14.500 pulsaciones. Igual que Korczak hizo su visión y hizo su corte de qué se consideraba pequeña, mediana y grande, cada persona puede hacer su variación en función de qué deporte, qué deportistas, qué dinámica de trabajo siga
etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta clasificación que os presento es en referencia a la afectación que va a tener sobre el organismo esta carga. Existen 5 niveles de carga. La carga ineficaz es aquella carga que no va a llegar al umbral, que esto lo veremos en la ley de Arnold y el Schultz más adelante, ¿vale? Es una carga que no va a suponer ningún tipo de fatiga ni ningún tipo de adaptación a nuestro cuerpo. En segundo, una carga de recuperación que va a permitir recuperarnos de esos esfuerzos de una intensidad no muy alta. Por ejemplo, si estamos hablando de una eliminación de lactato, estaríamos hablando entre cargas entre el 35 y el 50% de una carga máxima. Cargas de mantenimiento, que lo que harían sería mantener el estado de forma de nuestro deportista, sea cual sea el estado de forma en ese momento. Cargas de desarrollo, es decir, cargas que vendrían a aumentar y a generar adaptaciones de nuestro deportista para poder llegar a competir en mejores condiciones. Y finalmente, cargas excesivas. Las cargas excesivas pueden provocar dos cosas. Uno, desadaptaciones, es decir, no vamos a ser capaces de adaptarnos y el proceso adaptativo se va a romper. Dos, lesiones. La verdad es que no tengo claro cuál de las dos es peor, pero sí que os invito a que no apliquéis a vuestros deportistas cargas excesivas. La quinta y penúltima clasificación que os voy a mostrar es la clasificación en función de la forma de aplicación de las cargas. En las cargas, y no voy a entrar en detalles porque esto lo veremos más adelante cuando hablemos de planificación, se pueden aplicar de 3 formas principalmente. Se pueden aplicar de forma regular, de forma acentuada o de forma concentrada. ¿De acuerdo? De momento no quiero entrar en detalles sobre estos aspectos porque son aspectos complejos que necesitan muchos conocimientos previos para que podáis entenderlos de forma adecuada. Por tanto, simplemente los comentamos y os emplazo a continuar en este canal para que cuando lleguemos aquí podáis comprender perfectamente qué significa cada uno de estos tipos de aplicación de carga. Y finalmente, y bajo mi punto de vista, la clave de este tema es la clasificación o taxonomía en función de los parámetros de expresión, que nos van a dividir la carga en carga externa y en carga interna. Con todo el respeto del mundo, amo y adoro la carga interna. Es compleja de conseguir, necesitas aparataje, excepto si aplicas percepción subjetiva del esfuerzo, aunque siendo un valor subjetivo ya hablaremos en su momento, pero adoro el control sobre la carga interna. ¿De acuerdo? Estos elementos los vamos a desarrollar en los próximos vídeos. Vamos a introducirnos dentro de cada uno de estos parámetros para ver cómo los analizamos, qué tienen de bonito y de importante y qué nos van a aportar para el análisis de nuestros deportistas. Así que, sin más, y tras ver estas 6 clasificaciones o diferentes taxonomías del concepto de carga, lo de siempre, si queréis escribir abajo dudas, preguntas, elementos que queráis ampliar, lo que queráis, a vuestra disposición para poder contestaros, ayudaros y continuar creciendo juntos en este canal. Un saludo.